Yo recuerdo cuando con algunas iglesias salíamos y enterrábamos, igualito que hacían los brujos, enterrábamos piedras con aceite enfrente de los lugares donde había mucha maldad. Y considerábamos que con aquellas piedras y aquellas cosas, nuestra oración contra ese lugar tenía más poder. Me acuerdo que nos íbamos también a las entradas de la ciudad y bendecíamos la entrada y la salida y decretábamos que de ahí, de esas entradas, pues tomábamos autoridad sobre las entradas de la ciudad. Nos íbamos también a los lugares altos. Acostumbrábamos a agarrar aceite y andar por toda la ciudad ungiendo con aceite la ciudad. Este tipo de cosas, hermano, yo no las descarto del todo, no quiero herir a nadie, porque Dios puede dar una orden, qué sé yo. En el Nuevo Testamento no hay ejemplos de esas cosas en ningún lugar. En el Viejo Testamento el Señor hizo algunas cosas así, pero con su iglesia Dios ha tratado de una forma diferente, de una forma sencilla. Su iglesia es la luz del mundo, es la sal de la tierra. Su iglesia está llena de poder y de autoridad. Y usted debe de estar liberando enfermos siempre, liberando endemoniados siempre, sanando enfermos siempre. Al estilo de Cristo, al estilo de Pedro, al estilo de Pablo, con sencillez, con seguridad, en el nombre del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro Señor. Dios, qué bueno que Dios diseñó las cosas tan sencillas que aún los débiles, los iletrados, los que no tenemos 4 dedos de frente, como dicen algunos por allá, aún nosotros las podemos entender. ¡Qué bueno! Una vez Cristo dijo: hey, Señor, te bendigo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las diste, se las entregaste a los niños. ¿Ah? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso esas palabras de nuestro Rey, que me hacen a mí ver claramente! Si yo tratara de entenderle qué sé yo, a Peter Wagner, pongamos un ejemplo lejano para que no se me ofenda a nadie. Yo tratara de entender a Peter Wagner y tratara de entender sus libros en demonología y sus libros en técnicas de guerra espiritual, yo no le podría entender ni la mitad. Y la otra mitad tendría que tomarle la palabra a él, porque no hay ninguna base neotestamental, ninguna base de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene y mora en todos nosotros, ya aquellas cosas, aquellas sombras, aquellos tipos que se usaban en el Espíritu Santo ahora son reales, son vivos para nosotros. Y yo sé que yo puedo enfrentarme a cualquier demonio. Tal vez los que me he enfrentado hasta ahora son de nivel bajo, pero yo sé que yo puedo enfrentarme a cualquiera. Mire que estas cosas del movimiento sobrenatural de Dios en nosotros es algo verdaderamente hermoso. Cuando el Señor mencionó este asunto de que cuando Él se fuera nos iba a enviar un consolador y que ese consolador nos iba a enseñar a nosotros todas las cosas. Habían cosas que Cristo no nos podía enseñar. En realidad los apóstoles eran... No me vaya a sentir mal. Cuando usted conoce a una persona que tiene 3 años de conocer a Cristo, 3 años de estar llena del Espíritu Santo, usted encuentra a un cristiano aproximadamente maduro, lo suficientemente maduro como para poder servir al Señor, como para poder comenzar un ministerio, para comenzar una misión, una cuestión así, ¿verdad? Pero usted sabe que todavía es un cristiano joven, que le falta mucho que aprender, que le falta mucho que madurar, y muchas cosas que los apóstoles en el tiempo de que estaban con Cristo no las entendían. Y tuvo que venir el Espíritu de Dios, el Espíritu de su palabra,
a enseñarnos todas las cosas, todas las cosas. Mire, si usted es una persona llena del Espíritu Santo, qué hermoso esta confianza que Él desarrolla en nosotros. Imagínese usted lleno del Espíritu Santo y que el Señor le dé la oportunidad de ayudarle a una persona. Una persona viene y se le acerca y le pregunta cualquier cosa, cualquier tipo de conflicto que tiene en su vida, cualquier decisión que tiene que tomar, y de repente usted allá en el fondo de su corazón, usted sabe que usted tiene la respuesta. Usted sabe que usted puede decirle algo que va a ser la conclusión perfecta para que esa persona resuelva su conflicto. ¿Y de dónde sale eso? ¿Es hermoso o no es hermoso el Espíritu Santo? Yo me ponía a pensar que claramente esto me daba a mí la seguridad. Yo sabía, y todavía lo sé, que yo puedo contestar cualquier pregunta, cualquier conflicto, cualquier problema familiar, de negocios, acerca de la vida, con la verdad, con la seguridad de que es la respuesta de Dios para esa persona. Esa misma seguridad hay en todo lo demás. Si yo he podido ver a Dios sanar a mis hijos, sanar a mi esposa, sanarme a mí, hacer milagros en la predicación de su palabra, vez tras vez, una y otra vez, yo puedo estar seguro también de todo lo demás. Yo puedo estar seguro, totalmente seguro, de que no puede haber una autoridad del mal que esté por encima de esta autoridad del Espíritu de Dios. Imagínense las casualidades de Dios. No hay casualidades en Dios, ¿verdad? Ayer hablé con una muchacha. Ella me estaba contando de sus experiencias con demonios y acerca de unos libros de Rebecca Brown. Imagínense que a esta señora Rebecca Brown era, qué sé yo, una de las esposas de Satanás. No sé cómo es ese asunto de ser la esposa de Satanás. Pero imagínense a ella. Cada vez que llegaba a su casa, había un demonio esperándola para golpearla. Cada vez que iba a comer a un restaurante, había un satanista ahí y la envenenaba. Esa mujer pasaba más en el hospital que en su casa. La atacaban los demonios por todos lados y ella lo esperaba. Ella decía, no, pues yo estoy haciéndole tanto daño al mal con los libros que yo publico, con las cosas que yo predico, que el mal se concentra en mí y me ataca. Y ella misma con esa actitud era la que le estaba dando la autoridad a estas fuerzas del mal a atacarlo así. Una fuerza del mal no puede venir a golpearme a mí solo porque sí, solo porque se le ocurra. Yo tengo que abrir una puerta. Yo tengo que decirle, vení, pasa adelante. Yo tengo que meterme en una rebeldía, decirle que no a cierta palabra de Dios, a cierta cosa que Dios me ha querido dar a mí, para que estas fuerzas del mal puedan tocarme a mí. ¿Sabe que hay una costumbre a veces aquí? Por si acaso usted es un intercesor. Antes se acostumbraba que cuando una persona iba a comenzar un proceso de intercesión, iba a ponerse a guerrear en el espíritu por la iglesia, que esa es la verdadera, una de los aspectos verdaderos de la guerra espiritual, ¿verdad? Que nosotros intercedamos por los demás, intercedamos por la iglesia, intercedamos por los proyectos de Dios, intercedamos por los pobres, intercedamos por los gobernantes. Esa es sabiduría de Dios en la guerra espiritual. Pero se acostumbraba que se decía que las personas que se ponían a orar por estas cosas tenían que estar listas porque iban a recibir ataques del mal, porque Satanás iba a volver en contra de ellos y entonces provocaban temor en las personas, tanto temor que las personas comenzaban a esperar que en realidad estas cosas les pasaran, y claro que les comenzaban a pasar porque había un temor ahí. El Señor a mí claramente me dijo, eso no es verdad.